Buenas, les damos la más cordial bienvenida a este nuevo episodio de nuestro podcast Voces Enriquecedoras. En esta ocasión abordaremos un tema fundamental para el ámbito educativo contemporáneo, la inclusión. En el día de hoy nos acompañan la profesora Olga Gil, docente de apoyo en la institución Armando Luna Roa de Quibdó, y la profesora María Alejandra Valencia, docente de Ciencias Sociales de la institución educativa Nobel Juan Manuel Santos del municipio de Soledad Atlántico, quienes nos compartirán sus reflexiones, perspectivas y experiencias en torno a los desafíos y las oportunidades que plantea la institución en el contexto escolar. Bienvenidos. Bueno, acá desde su experiencia queremos saber cómo perciben ustedes la evolución de la capacitación del docente en temas de inclusión. ¿Cómo lo perciben desde los últimos años hasta ahora? Bueno, respuesta a la primera pregunta, considero que sí hemos ido evolucionando en todo el tema de capacitación a los docentes en lo relacionado con la inclusión, porque si bien antes se trabajaba desconociendo que habían unos procesos y unos protocolos que había que seguir, ahorita ya creo que se ha ido visibilizando, sensibilizando, y con esto pues se ha ido adoptando incluso un discurso que desde las instituciones se está teniendo en cuenta para poder mejorar la atención a los estudiantes con algún tipo de trastornos o a todas las personas a las que sea necesario aplicarles este tema de la inclusión, bien sea migrantes, minorías, etcétera. La capacitación docente en cuanto a temas de inclusión es prácticamente inexistente, del libre albedrío y autónoma, porque del docente depende capacitarse y aprender sobre estos temas. Entonces pienso que desde nuestro gremio tenemos una deuda en cuanto a estas poblaciones, porque seguimos pensando que la inclusión es primero discapacidad, y el término inclusión, como sabemos, va mucho más allá de eso. Tiene en cuenta aspectos culturales, de raza, de género, de etnia, etcétera, de la comunidad educativa. Entonces pienso que la capacitación docente en cuanto a estos temas de inclusión tiene una deuda y debe hacerse de manera mucho más directa en los ambientes educativos. En su municipio, en su lugar de trabajo, les han brindado pues el apoyo, estrategias, capacitaciones sobre inclusión, y si es así, ¿cómo ustedes las han aplicado en el aula de clases? Bueno, importante ya en este segundo punto donde habla de las estrategias inclusivas que he aprendido, pues nada se logra sin el trabajo colaborativo. Creo que articular y transversalizar todo lo que tenga que ver con inclusión es importante. Todas las áreas, todas las materias, todos los docentes, desde el rector, el celador, todas las personas que hagan parte de una institución educativa deben realizar un trabajo colaborativo para que se visibilice mucho más la atención a las personas en el tema de la inclusión. Entonces, podemos, por ejemplo, desde el aula tener en cuenta el TUA, que mira que realmente los docentes sí lo aplican, sí lo hacen, pero muchos no saben que lo hacen. Entonces son todas esas herramientas, todas esas rutas de atención personalizada y particular para cada uno de esos estudiantes, y ellos lo hacen. De hecho, importante que sepan que tienen un diario de campo
que es un preparador, que lo llaman los docentes, un preparador, donde todas las estrategias académicas que van a utilizar durante el año las plasman allí, y eso es lo que deben aplicar en realidad en cada uno de sus estudiantes. Solo que no saben que lo saben, y eso es como lo bonito y lo interesante, que no se habla de algo que en realidad desconozcan, sino que tienen que saber cómo aplicarlo, en qué momento aplicarlo y a quién aplicárselo. Bueno, estrategias inclusivas aprendidas desde mi punto personal, dado que estoy haciendo una maestría con énfasis en inclusión, he podido aprender algunas estrategias inclusivas que me han ayudado a comprender que la inclusión es tener en cuenta el contexto, la cultura, la raza, la etnia. Entonces, desde esta perspectiva he enfocado de pronto mis clases tomando ejemplos contextuales, aterrizados a la realidad, que permiten que el estudiante tenga el aprendizaje de una manera más cercana y muchísimo más contextual, cuando uno le habla en un vocabulario específico, un vocabulario que es de la región. Todas estas estrategias ayudan a que el aprendizaje sea mucho más cercano y pertinente. Muchas gracias por sus respuestas. Ahora me surge una gran inquietud. ¿Creen ustedes que hoy día los docentes están preparados para atender la diversidad de los estudiantes? Yo creo que los docentes sí están preparados para atender las situaciones al interior del aula, pero muchos no saben que lo saben. Sobre todo los docentes antiguos, la experiencia que ellos tienen les da las herramientas para poder afrontar y abordar todas las situaciones dentro del aula, pero muchos no saben que lo saben. De hecho, a mí me parece en la educación en el aula una oportunidad de moldear, de acompañar, de potencializar desde las estrategias diversas que tienen los docentes. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos las capacitaciones y hacemos los subgrupos, es interesante escucharlos a ellos compartir las estrategias que utilizan con los estudiantes en particular, y hablan muy puntualmente de los casos. Conocen a sus estudiantes, conocen las historias de sus estudiantes, por lo tanto eso les facilita el abordaje, porque el desconocimiento entorpece muchas veces los procesos, y lo que hemos visto es que nuestros docentes son tan apasionados de su trabajo y de su acompañamiento en el aula, que incluso al conocer la situación particular de cada uno de sus estudiantes, les da las herramientas para poder intervenir, para poder saber cómo hacer o cómo abordar cada caso en particular. Por decir algo, digamos que una persona que venga de afuera, una persona LGBT, les facilita saberlo para que en diferentes áreas transversalizadas puedan darle como liderazgos, puedan mostrar desde ese lenguaje inclusivo a sus compañeros todo lo que se siente, por ejemplo, migrar o lo que es la inclusión desde las comunidades LGBT, etcétera. Yo creo que ellos sí lo saben. Hay otros docentes que sí son un poco más limitados en este proceso, pero es por sus casos particulares. Por ejemplo, el caso de los que no están de acuerdo con la comunidad LGBT, que no saben, por ejemplo, cómo trabajar con niños con dificultades del aprendizaje, pero es por la falta de capacitación o de disposición para la capacitación, o porque no tienen de cerca una situación de discapacidades o de gente migrante, etcétera. O sea, se cierran mucho en esto, entonces
se limita mucho el poder aprender, el poder autoformarse, el poder participar activamente de procesos de formación y capacitación para ellos mismos y que tengan una mejor, no sé, accesibilidad a la información. La respuesta a esta pregunta es no, empezando porque la mayoría de las licenciaturas del país no contemplaban en sus currículos educación inclusiva, estrategias para la educación inclusiva, etc. Solamente aquellas licenciaturas de educación especial eran las que tenían estos conocimientos o estrategias. Entonces, la mayoría de los docentes llegamos a las instituciones y nos encontramos con población en aulas regulares que requieren de estrategias específicas y no sabemos cómo tratarlos. Entonces, es aquí cuando el docente tiene que mirar qué estrategias utiliza, si se inscribe en un diplomado, en una maestría para aprender a canalizar el aprendizaje en estos estudiantes que requieren de diferentes prácticas o estrategias de aprendizaje. Y por último, nuestro público quiere saber cuáles son las principales dificultades que han encontrado ustedes al implementar actividades, implementar estrategias en el aula de clase, un aula de clases que se supone que debe ser inclusiva. Creo que una de las principales dificultades que se nos presentan es que en las capacitaciones sí, muchas veces son muy importantes, pero se necesitan recursos para adaptar las aulas, para utilizar los materiales, para tener los materiales con los cuales debemos trabajar, se deben trabajar con los docentes en el aula para las adaptaciones curriculares. La apatía de los docentes también es significativa, bueno, de algunos, no todos, porque pues muchos dicen que ellos no están trabajando para eso. La sobrecarga también, o sea, los docentes tienen muchísimas actividades a cargo, entonces eso también les hace que no sea como tan dinámico, tan motivador para ellos tener que sobrepensar o pensar en las adaptaciones. Pero también nos vuelve al punto anterior, o sea, ellos han venido realizando su diario de campus, entonces creo que por allí es donde ellos deben iniciar diciendo, pues pensando o adaptando esas estrategias curriculares a cada uno de los estudiantes, pero yo creo que se limitan mucho, sienten que tienen mucha sobrecarga de actividades. Al momento de implementar estrategias inclusivas, uno se puede topar con muchas dificultades, empezando por los directivos, padres de familia, el contexto, los estudiantes que son apáticos o algo que personalmente pienso que determina qué tan exitosa puede ser la implementación de una estrategia, y es la cantidad de estudiantes que hay en un aula. Por ejemplo, yo tengo una estudiante que requiere de tener un espacio seguro, en silencio en lo más posible, para ella poder realizar las actividades de la mejor manera. En el aula de clase donde ella se encuentra, aula de clase regular, hay 40 estudiantes, incluyéndola a ella. Es un espacio que definitivamente no va a ser silencioso, no va a ser el espacio apropiado para que ella desarrolle las estrategias de la mejor manera. Así como este ejemplo, existen muchísimas más dificultades, pero en caso personal pienso que eso también determina el éxito de una estrategia.